Buenas tardes. Hoy en Perú21.tv estamos acompañados de Carlos Basombrío, ex ministro del Interior y quien además nos acompañará hoy como analista político para analizar diversos temas de coyuntura. Bien, buenas tardes. Un gusto estar acá. Bienvenido a Perú21. Gracias. Esta última semana sigue siendo movida en el ámbito político, esta vez con la señora Susana Villarán. Usted escribió en el 2017, cuando se empezaron las revelaciones respecto de la exalcaldesa, que debía caer quien tuviera que hacerlo, sea de izquierda o sea de derecha. ¿Cuál ha sido cómo ha recibido usted esta información, esta confirmación de que la señora Villarán recibió aportes de OAS y de Odebrecht? Bueno, no es una novedad, eso se sabe ya desde hace, lo de Odebrecht por lo menos se sabe desde hace un buen tiempo. Creo que cualquier observador de la campaña del no se da cuenta de que ese nivel de dinero que se veía y contratando a un hombre tan caro como Fabri, además, algo no estaba funcionando bien. Yo he sido amigo de Susana Villarán. Creo que he dejado de serlo hace bastante tiempo ya, bastante antes del 2017. Usted marcó distancia con ella cuando pasó a integrar, tengo entendido, la plancha del Partido Nacionalista. Yo estaba bastante distanciado de ella desde antes, ¿no? Pero digamos, a ver, en la casa de un tío mío a la entrada había un letrero chiquito, un cuadrito chiquito que decía: antepongo a la amistad, solo antepongo a la amistad el honor y la virtud. Y creo que ella los traicionó totalmente. En el caso político, comprometiéndose con la candidatura del gobierno de Ollanta que ella había denunciado en Madre Mía, yendo a Madre Mía en el año 2011. Y luego siendo candidata a la vicepresidencia, con el objetivo de conseguir un lugar en el Parlamento, probablemente que le dé un nivel de protección, yendo con Urresti, quien estaba siendo procesado por un caso de asesinato de un periodista en Huamanga. Y ella había sido toda su vida defensora de derechos humanos. No sé en qué momento ella perdió, porque creo que de joven sí lo era, una mujer honesta, comprometida con cosas importantes, pero en algún momento eso se fue difuminando hasta llegar a aceptar 7 millones de dólares, si no me equivoco, de 2 empresas con las que la municipalidad estaba contratando. O sea, el caso de Susana Villarán es mucho más grave que el de Keiko Fujimori, mucho más grave que el de el dinero recibido por el APRA, por el PPC, por la campaña de Kuczynski en su momento, porque acá es una funcionaria pública que acepta 7 millones de dólares de 2 empresas que contratan con ellas. Yo escribí el otro día un tuit poniendo que ella pensó que nos iban a hacer creer que era porque les gustaba el color de su chalina. Ella ha dicho que lo volvería a hacer, además. Que lo volvería a hacer, que lo hizo por Lima, que lo hizo por defender a Lima de una mafia de corrupción. Una corrupción a la cual ella también Lo que da cuenta, además de una pérdida total de perspectiva, ¿no? Ética y política. O sea, actuar como un mafioso para defender Lima de otros mafiosos. La verdad que ese concepto me parece absolutamente errado, y lo que ella tiene que enfrentar es la gravedad de sus delitos y punto. ¿Usted forma parte de esa legión de ex amigos que le han dado la espalda a raíz de todas estas confirmaciones? No, porque yo no he participado para nada en su gestión municipal. Yo ni fui convocado, ni habría aceptado. La congresista Vilcatoma lo señaló como uno de los integrantes del colectivo Amigos por Lima, que supuestamente había aportado a la campaña por el no. La congresista Jimmy Vilcatoma es una persona bastante especial y no es demasiado rigurosa en sus afirmaciones. Me ratifico, no he tenido ningún vínculo con esa campaña, ni con la gestión, no recibí un centavo.
profesionalmente hablando, nada, cero, cero. Es más, creo que ya desde los inicios de su gestión, a mediados de su gestión, me sentía profundamente incómodo con lo que ella estaba haciendo en su gestión en Lima, y debo haberlo escrito, debe estar en los archivos de Perú 21, en mis artículos de la época. Ahora, a raíz de todas estas informaciones y revelaciones respecto del caso Villarán, ha surgido otro tema, el tema de la anulación del cobro de peajes. ¿Cómo ve usted esto? Porque algunos señalan que debería declararse inválido el contrato, otros manifiestan que, dado que está comprobada la corrupción, aunque no todavía con una sentencia judicial, esto debería quedarse sin efecto, pero también hay implicancias legales posteriores que podrían al final perjudicar a la ciudad. A ver, el tema de los peajes en el Perú es un tema bien delicado que debería manejarse con más responsabilidad. Cuando era yo ministro del Interior, he estado tratando de mantener el orden con la policía en uno de los incendios de los peajes en Puente Piedra, si no me equivoco. Ha habido problemas graves en otros lugares del país. Claro, ¿a quién le gusta pagar un peaje? A nadie nos gusta pagar un peaje, menos si lo sentimos caro y menos si lo sentimos corrupto. Digamos, probablemente parte de los arreglos de Villarán con estas empresas haya estado vinculado a los peajes. Pero como usted misma ha dicho, eso se tiene que demostrar en un juicio. Las declaraciones del alcalde Muñoz, a quien respeto mucho, y el presidente Vizcarra, a quien respeto mucho, ambos sobre el mismo tema, me parecen irresponsables. Irresponsables. Porque le están diciendo a la ciudadanía que el lunes o martes van a verlo en consejo y van a solucionar este problema. ¿Qué entiende la ciudadanía? No va a haber peajes. Eso es absolutamente irresponsable porque no podemos hacerlo. Porque además podría generar un conflicto social, como el que ya usted enfrentó. O sea, exactamente. O sea, ese sueño que la gente está teniendo se puede convertir en una frustración terrible. Porque uno no puede tirarse abajo un contrato porque cree que, y de repente sí, ha habido negociados ahí. Eso se demuestra judicialmente, etc. Ayer, escuchando a una periodista, yo no recuerdo en dónde, 1.700 millones de soles de garantía tiene el Estado puestos en uno de los dos contratos. Que si la Organización Internacional que ve si se ha cumplido las normas, señalan que hemos incumplido, y si tú lo pateas de esa manera, obviamente es incumplido, se los tenemos que entregar 1.700 millones de soles de tu plata, de nuestra plata, de todos los peruanos. Entonces, yo no digo que no se pueda pensar en algunas alternativas de negociación, etcétera, pero me parece demagógico e irresponsable decir que no va a haber los peajes corruptos. Creo que eso es poco serio, me parece. ¿Se le está dando un uso político al tema? Obviamente, y todos. ¿Has visto algún político salir a decir que sí debe haber un peaje? Ninguno lo va a hacer. Y la mayoría van a salir más bien a decir hay que sacarlos, de inmediato los peajes. La política peruana se ha vuelto muy populista oportunista, digamos, ¿no? Muy cortoplacista. La popularidad manda sobre muchas cosas, o sea, no se quiere perder puntos de popularidad porque eso, entre comillas, te hace daño como político, y más bien si te puedes ganar algo soltando esas frases, se habla de esa manera. Creo que las declaraciones del alcalde y del presidente han estado muy, muy equivocadas y le hacen daño al país. Precisamente hablando de los temas de los cuales se hace un uso político, mucho se le ha criticado últimamente al presidente Vizcarra que él se está dejando llevar por la ola de la popularidad, está trabajando un poco en función a las encuestas, a si sube o si baja. ¿Cuál es su percepción sobre ese tema? A ver, yo veo varios Vizcarras en estos 14 meses de gestión. El primero, que surge, digámoslo con cierta claridad, de un acuerdo con el fujimorismo por lo bajo a través de Villanueva, que lo reveló y hay otros indicios de aquello. ¿Usted cree que hubo una componenda? Un acuerdo, algún nivel de... o la hubo. O sea, mientras Kuczynski seguía siendo presidente, se produjo por lo menos una reunión de esa naturaleza. El segundo Vizcarra es el que hace su discurso el 28 de julio,
asume el liderazgo de la lucha contra la corrupción, plantea el referéndum y logra tener 66, 67 puntos de popularidad. Y el tercero es el del 2019, que ha desconcertado a muchos, incluyendo a mí, un presidente como que no sabía qué hacer. O sea, creo que fue Augusto Álvarez que dijo, que puso un artículo, corrió una maratón de 100 metros y se cansó. Un presidente más bien muy pegado a la encuesta, pero en el sentido de qué frase puedo decir que me haga subir. Y así no funcionan las cosas. Él subió porque se le vio comprometido con un tema en serio y logró 90% de aprobación a sus propuestas en el referéndum. ¿El tema de la reforma política no podría ayudarlo en este tema? O sea, ayudarlo, a ver, más que ayudarlo a él, la gente se comprometió con él porque se sentía que él estaba comprometido con los temas. ¿Y usted lo ve comprometido con el tema de la política? La última semana ha estado más activo, pero se demoró, no recibió a la Comisión Tuesta en Palacio inicialmente, se ha demorado un buen tiempo en presentarlas y no se le veía demasiado comprometido en esto. Incluso en algún momento planteó una discusión nacional en todas las provincias para ver qué salía. Eso iba a terminar en nada, por supuesto. Ojalá se comprometa más con esta causa, porque ahí sí le tomo la palabra, ese legado que él puede dejarle al país. No podemos llegar al bicentenario con una política como la que tenemos. No solo por la democracia, sino también por el desarrollo económico. El país ya no da más con este sistema político, que ha sido un freno todo este tiempo para nuestro avance como país, pero ahora sí yo creo que ha colapsado en términos que va a ser ya no un lastre, sino puede ser un ancla a partir del 2021. Aparentemente el primer escollo se ha dado ayer en la Comisión de Constitución, donde se ha mandado al archivo la propuesta para eliminar la inmunidad parlamentaria. Era previsible, ¿no? Pero es una cosa muy simbólica, bien simbólica. Hoy día, el día martes, me parece que ha sido, miércoles, se reúnen con todas las bancadas para promover la reforma política y el día jueves se discute la primera reforma y la rechazan. ¿Es una mala señal? Es un mal mensaje, ¿no es cierto? O sea, porque ya finalmente era una de las cosas que determinado sector o tipo o estilo de congresistas necesita mucho, estos mecanismos. Miren lo que pasó con Donaire y durante todo ese tiempo. Pero podían haberla puesto al final o discutirla después. Es muy simbólico. Vamos a ver qué pasa. Hay que ser optimistas, pero creo que va a requerir muchísima energía política y social para conseguir una reforma que no sea algunos parches en el estilo de hagamos que algo cambie para que nada cambie, ¿no? El presidente del Congreso ha señalado respecto a ese tema de la inmunidad que aparentemente, bajo su percepción, no ha servido de mucho. La reunión, precisamente a la cual usted aludía, la reunión que fue en Palacio entre los voceros de las bancadas y el presidente Martín Vizcarra y el primer Salvador del Solar. ¿Cree usted, coincide con ese punto de vista? O sea, digamos, juzgo por lo que veo, ¿no? De que si 24 horas después en que se anuncia que se ha llegado a un compromiso de empujar las reformas, se toma la primera medida, y la primera medida es rechazar la iniciativa planteada por el Ejecutivo para quitarle la inmunidad, el derecho a levantar la inmunidad al Congreso, que es una medida que la población ya está harto del otorongo no come otorongo, es un mal mensaje. Insisto en que es un mal mensaje. ¿Un mal mensaje del Congreso? ¿Un mal mensaje del llamado fujiaprismo? Bueno, de quienes aunque fueron 4 bancadas las que dieron de todos los que tomaron esa decisión, pero como sabemos, lo que haga el fujimorismo determina hacia dónde va la votación, ¿no? ¿Le falta un operador político al Ejecutivo para poder afinar y tejer bien los hilos en su relación con las otras bancadas? A ver, yo creo que el problema no es tanto de habilidad política, sino de realidad política. Tenemos un presidente que no tiene bancada, o lo que queda de ella es la verdad que poca cosa, que el Congreso está fragmentado en 10, a veces entre 9 y 11, digamos, pequeñas bancadas, y no es tanto un problema de la habilidad política
de quien esté a cargo del Ejecutivo, que también ayuda más operadores políticos, sino un tema de realidad política. Vizcarra, al igual que Kuczynski, tiene una relación complicada con un Congreso en el cual nunca tuvo ni tiene ahora una fuerza que le permita una razonable influencia en las decisiones políticas del Congreso, ¿no? Claro, pero precisamente para contrarrestar esa situación es que a veces se recurre a los operadores políticos que sí se han visto, por ejemplo, en el caso en los gobiernos de Ollantumala o de Alejandro Toledo o de Alan García. Sí, pero recuerda una cosa, este es un Congreso en el cual no hay una pequeña mayoría, o sea, no hay una mayoría en contra y una, digamos, no es un 60-40. Tú tienes, por decirlo de alguna manera, el gobierno no tiene nada con qué negociar, virtualmente nada. Los pocos operadores políticos desde el Congreso se han pasado rápidamente ahora a la oposición, el señor Cheput, el señor Heresia, el señor Violeta, por mencionar algunos. Entonces creo que es una situación sui generis que se ha dado muy pocas veces en el Perú, donde hay un Congreso apabullantemente mayoritario que complica la relación con el Ejecutivo. Y esa fue la forma en que decidió la población. Pero fíjate, no ha habido un solo presidente que haya enfrentado una situación similar desde el comienzo del siglo XX que haya terminado bien. ¿Cómo se supera esa orfandad a nivel parlamentario del gobierno? Bueno, ya no hay forma de superarla, hay que convivir con ella hasta que termine este gobierno. Es por eso digo realidad política, esa es la realidad política. Pero tendiendo puentes con las bancadas. O sea, ¿estas reuniones el señor Salvador de Solar positivas? Se ha reunido con todas las bancadas al inicio y ahora se han reunido con todas las bancadas para la reforma. Yo no creo que eso sea suficiente para cambiar la relación de Congreso Ejecutivo. ¿Qué más? Los modales son buenos de que se reúnan. No, yo no creo que vaya a cambiar. Yo creo que este periodo político, estos 5 años que comienzan con Kuczynski, han sido permanentemente tensos con diferentes momentos, Ejecutivo-Congreso, y creo que lo van a seguir siendo. Lo van a seguir siendo hasta que esto termine. ¿Debe continuar el diálogo entre Palacio y el Congreso? Por supuesto. Pero tal vez un poco menos espaciado. Digamos, mi opinión, así se sentaran a conversar todos los días, los modales, habría que saludar los modales, pero yo insisto, es un tema de realidad política. Creo que, por ejemplo, el fujimorismo y el APRA, que se ha vuelto, digamos, su socio permanente, tienen una profunda animadversión a Vizcarra, porque Vizcarra los doblegó en el segundo semestre del 2018, haciéndolos aprobar de la mano de una opinión pública que lo exigía, cosas que ellos no estaban de acuerdo. O sea, ellos tuvieron que llevar a referéndum la no reelección de congresistas. Y creo que le van a cobrar caro a Vizcarra eso a lo largo de los meses y años que siguen. Conversar, que conversen todos los días. Operadores políticos, en buena hora. Pero creo que la realidad política esta no se va a cambiar tan sencillamente. Afortunadamente el tiempo pasa y el 2021 ya está bastante cercano, ¿no? ¿Usted cree que hay un cambio real de actitud del fujimorismo, como señalan ellos? Ellos han manifestado que ya no quieren más confrontación, que buscan el consenso, le tienden puentes de diálogo al presidente Vizcarra. ¿Pero usted cree que hay un cambio real? No. ¿O es un cambio para la tribuna? Yo creo que, a ver, cuando hablan del nuevo fujimorismo, que salió el congresista Galarreta, creo que el tema fundamental era no tanto que no haya confrontación con el Ejecutivo, sino el tema fundamental era cómo encontrar un nicho político que les permita sobrevivir ahora y tener un futuro político. Y que lo han encontrado en el tema de, por resumirlo de alguna manera, con mis hijos no te metas. Se han vuelto los voceros de un sector muy conservador de la sociedad peruana, pero que a la vez es relativamente fuerte en nuestra sociedad, quizás hasta mayoritario. Creo que ese ha sido el cambio más notorio en el fujimorismo. Yo no he visto que haya disminuido la confrontación entre Ejecutivo y Legislativo. No he visto eso. ¿Y cómo cree que va a llegar el fujimorismo al 2021?
de la mano de este tipo de Si colectivos logran, como a ver, Hijos No Te Metas? si logran que digamos, una cosa es querer representar una idea y otra cosa es que los que representan la idea quieren hacerlo contigo. O sea, digamos, por ponerlo de alguna manera, que los de Con Mis Hijos No Te Metas sienten que tienen que votar por el fujimorismo. Es una apuesta... Eso es mucho más difícil de lograr, ¿no? Claro, y la otra complicación es la situación legal de Keiko, que no parece tener un derrotero a futuro bueno para ella, digamos, ¿no? Yo creo que puede salir en casación en el tema de la prisión preventiva eventualmente, pero diera la impresión que el tema contra ella está muy avanzado en fiscalía, entonces creo que cabe la posibilidad de que ella incluso no pueda ser candidata en el 2021 o serlo en un contexto muy complicado de juicios, etc. Creo que el futuro del fujimorismo es incierto, igual que todas las demás bancadas políticas. Creo que ningún sector político puede reivindicar que en el 2021 corre como favorito, como sí ocurrió con el fujimorismo en el 2016, que desde el 2013-14 era el favorito y ganó de punta a punta, digamos, la elección de la primera vuelta. Ahora creo que es un mundo muy incierto, donde la gente mira, pero no tiene todavía ninguna simpatía, y más bien todo lo que podríamos llamar el elenco estable de la política tiene bajísima aprobación, bajísima, ¿no? Yo creo que ese elenco estable va a pasar detrás de bambalinas para dar paso a una nueva generación de políticos necesariamente. Yo creo que eso es probable que suceda. Ahora, eso no garantiza que la nueva generación de políticos sea mejor que la actual, lamentablemente. Y por eso es tan importante poner reglas de juego que ayuden a que la calidad mejore un poco, que nuestra capacidad de fiscalización como ciudadanos, expresadas de distintas maneras, entre ellos los medios de comunicación, sea mayor, que haya más garantías y más controles para que podamos votar más informados, etcétera, porque las reglas de juego actuales han permitido que ocurra lo que ha ocurrido en los últimos años. Nuevas reglas creo que ayudarían a que sea un poco más limpio, un poco más informado, pero tampoco garantizan per se que esto vaya a ser algo que ya venga dado por solo el cambio de las reglas. Pero esas reglas tienen que ser dadas por un Congreso que aparentemente no tiene mucho ánimo de realizar esas modificaciones, pese a que saben que no se están jugando ellos la reelección en ese camino. Sí, yo creo que hay algunas cosas que no quieren cambiar, pero la otra es, insisto, la acrimonia que le tiene el fujimorismo al Vizcarra de fines del 2018, por haberlos puesto en una situación crítica en la cual tuvieron que aprobar que se hagan un referéndum con preguntas que ellos no estaban de acuerdo y fueron derrotados con votación del 90%. Eso, creo, no se lo van a perdonar. Y como Vizcarra está perdiendo popularidad y no encuentra la forma de no perderla, a más pérdida de popularidad, comienza a hacerse más nivelada la cancha y el gobierno y el Congreso le da armas al Congreso para permanecer en una actitud opositora. Sí, creo que la reforma política es bien difícil de poderla aprobar, no imposible, pero bien difícil de poderla aprobar. Este juego que señala el fujimorismo es al que apela Martín Vizcarra, de confrontar permanentemente, de pechar, dicen, al Parlamento. ¿Le puede seguir jugando a favor al presidente? No lo sé. Es cierto que el presidente ha sido bastante áspero, duro y crítico con el Congreso, pero también es cierto que en el Congreso han sido bastante duros, ásperos y críticos con Vizcarra. O sea, no ha sido tampoco una relación unilateral, ¿no? No sé si... A ver, hay dos formas en que las cosas rinden. Yo creo que no necesariamente que salga la reforma política le va a dar más popularidad a Vizcarra. Pero creo que si saliera la reforma política, sí se dejaría un legado importante
que habría que concederle a Vizcarra, que él fue el gran promotor e impulsor. Son dos cosas que creo que no necesariamente son iguales. Ser popular en un momento determinado no necesariamente te asegura el respeto, el agradecimiento de tus ciudadanos posteriormente, ¿no? Entonces son como dos dinámicas. En buena hora si eres popular, porque te hacen más fácil las cosas, pero creo que hoy día el objetivo de Vizcarra tiene que ser dejar un legado positivo para el país. Y veamos, oye, la reforma de justicia también todavía... Y que además de paso le daría estamos réditos... arrancando, ¿no? De paso le daría réditos políticos también al Parlamento, ¿no? Aprobar una reforma de alguna manera también ayudaría a que la población lo vea con una mirada un poco distinta, de menos de confrontación. Tengo la impresión que ya no ha salvado este Congreso. Creo que este Congreso va a pasar a la historia como el peor Congreso que hemos tenido y eso ya no lo cambia nada, creo yo. Ha pasado demasiada agua debajo de ese puente. Creo que ya la población tiene un juicio demasiado fuerte sobre este Congreso. Pero en fin, ojalá que eso cambie y salgan mejor parados. ¿Y en ese Congreso qué sería lo más favorable? ¿Una mesa directiva, que Fuerza Popular recupere la directiva del Parlamento, como temen algunos, incluyendo al propio presidente del Legislativo, o que las riendas sean asumidas por alguien de oposición, que no necesariamente tendría que ser de Fuerza Popular, porque dicen ellos, podría ser otra persona vinculada a la agrupación, pero que no necesariamente milita en sus filas? A ver, yo creo que sin los votos del Fujimorismo, son 10 bancadas, o 9, 10, 11, ya no me acuerdo. El voto está demasiado disperso. Está demasiado ¿no? disperso. Entonces, los únicos que pueden congregar una votación significativa para la presidencia del Congreso es la alianza entre el Fujimorismo y el aprismo. Y además hay varios congresistas que van a normalmente votan con ellos por distintas razones. O bancadas satélites. Bueno, llamémoslo de alguna manera, pero digamos, pongámoslo en términos de que coinciden muchas veces. Entonces, ese bloque es sólido y llega al 50% del Congreso. En cambio, en el otro lado tienes desde Acción Popular, las izquierdas, los liberales, APP, que es muy difícil de que concierten todos, se pongan de acuerdo todos, para llegar a ese otro 50%. Yo creo que, al igual que con Salaverry, recordemos que Salaverry estuvo en riesgo de su elección, solo votaron los fujimoristas y lograron una elección ajustada. ¿Cree que va a pasar lo mismo ahora en julio? Yo creo que lo más probable es que el fujimorismo busque a alguien que no sea de la bancada, pero que sea que parezca de oposición. ¿Alguien como Juan Cheput? No lo sé. No tengo en este momento nombres en la cabeza, pero hay varios, creo, que están jugando a hacer eso, ¿no? Defender la autonomía del Congreso, mostrar duros con el Ejecutivo, etcétera, etcétera, buscando ser esa figura. Pareciera que el presidente actual del Congreso también quisiera repetir, pero creo que esa es la posición más improbable, la más improbable. La más probable, creo yo, es que vaya a ser alguien dócil o amigo del fujimorismo, digamos, o no enemigo, por decirlo de alguna manera. Lo que no descarta, ya tenemos esa historia ocurrida, que al día siguiente la persona elegida les diga chao, como hizo Salaverry. Pero sea quien sea, no va a lograr salvar a este Congreso del descrédito en el que se encuentra. Creo que no. Creo que el descrédito de la política es muy profundo y ojalá que en el 2021 haya mejores condiciones para que el Congreso y el Ejecutivo y en general los partidos puedan empezar a revertir el desastre al que hemos llegado. Empezar a revertir. Pero siempre decimos que no podemos encontrar el Congreso peor y siempre lo encontramos. Ahora, ¿te imaginas un Congreso peor que este? Eso sí sería, yo creo, algo que no podríamos resistir ya como país. Entonces, creo que es muy importante, por eso es que es tan importante la reforma política. A mí me parece tonto, me parece interesado decir que hacer la reforma política impide hacer otras cosas para que haya salud, educación, seguridad. ¿Por qué? ¿Acaso somos, como decían de las
de las gringas, las rubias americanas, que no pueden subir la escalera o marcar chicle. Entonces, no, se puede hacer las dos cosas, a las tres cosas, a las cuatro cosas. La reforma política tiene un circuito que es importantísimo, pero eso nada impide que desde el Congreso, por ejemplo, hoy día he leído un Twitter del congresista, disculpa, se me va el nombre, que su padre estuvo en la gestión en el fujimorismo anterior, Miguel Torres, que dice, en lugar de hacer la reforma política, hagamos la reforma laboral para crear empleo. ¿De acuerdo? ¿Qué le impide al fujimorismo lanzar la iniciativa? Y además, lanzar la iniciativa de la reforma laboral. ¿Qué le impide? Alguien los ata de manos, les dice que no lo puedan hacer, tienen los votos, ¿por qué no podrían hacerlo? ¿Acaso se va a ver en la misma comisión el tema? Esto va a un lado, esto va al otro. ¿Acaso en los periódicos no hay espacio para discutir dos temas? ¿Acaso en la televisión no se puede discutir ambos temas en paralelo a lo largo del tiempo? Me parece que quienes dicen que la reforma política le quita tiempo a otras cosas, están usando un argumento que es, para mí, difícil de sostener. Yo quería hacerle, señor Basombrío, una última consulta, y es sobre Alejandro Toledo. ¿Cuál es, a la distancia, su percepción ahora del expresidente? Usted fue ministro en su gobierno. Yo no soy ministro, usted fue viceministro en su gobierno. ¿Cuál es su percepción ahora a la distancia? ¿Hay un pedido de extradición? Mira, cuando Toledo gobernaba, me parecía que tenía todos los rasgos del pequeño bribón. Hacer el que se pueda aprovechar de alguna circunstancia, que no va a pagar la cuenta en un restaurante, cosas de ese tipo. Los hermanos aprovechando, se presentaban en todos lados con tarjetas que decía yo soy hermano de Toledo. Y los sobrinos también. Y los sobrinos y todo, pero jamás imaginé que podría no ser un pequeño bribón, sino un gran ladrón. Creo que Toledo va a terminar sus días en la cárcel. Lamentablemente demora el proceso, pero creo que se parece al caso de Villarán, porque emergió como una respuesta a un periodo de deterioro y corrupción, embanderando una idea de renovación, y luego la traicionó y se enriqueció de una manera. Yo creo que si alguien roba, o como aparentemente la información muestra, $30 millones, ¿por qué no puede robar más? Yo creo que debe haber más cosas ahí. Entonces, finalmente hay que decirlo con todas sus letras. Lamentablemente el periodo de Fujimori, donde nos gobernaron personas que cometieron gravísimos actos de corrupción, se repitió durante el gobierno de Toledo, donde nos gobernó una persona que, en nombre de la limpieza, cometió graves actos de corrupción. Y creo que lamentablemente la historia ahí no concluye, ¿no? Y hablando de Villarán, el tema de Ollanta-Humala, dos figuras que representaron en diferentes momentos a la izquierda. ¿Qué tanto ha golpeado la actitud de estas dos personas en este tema de Odebrecht, la recepción de coimas, y qué tanto podría tener como consecuencia política en el 2021? A ver, yo creo que el tema Odebrecht y la corrupción ha golpeado a todas las fuerzas políticas, ¿no es cierto? Ha creado un mayor desazón, un mayor desagrado de todo sobre lo que es la política, pero la izquierda siente un golpe mayor porque siempre navegó con la bandera de que eran los que se preocupaban por los pobres, mientras los otros se preocupaban por los ricos, los que se sacrificaban, etcétera, etcétera, impolutos, porque además el sistema era el corrupto, neoliberal, etcétera, y se demostró que ladrones y corruptos hay en la izquierda, en el centro y en la derecha, como creo que hay gente correcta en la izquierda, en el centro y en la derecha. ¿Va a golpear a la izquierda? Muy probablemente sí. Hasta ahora todos los que figuran en las encuestas de parte de la izquierda tienen votaciones, en el nivel de la encuesta
ninguna mayor al 3%, ¿no? O 5%. Y creo que no han deslindado con la corrupción. Por ejemplo, Verónica Mendoza dice que lo de Villarán, etcétera, etcétera, pero está aliada con Gregorio Santos, que está en un proceso de corrupción en Cajamarca y no lo juzgan todavía porque el Poder Judicial es lo que es, lo lento que es, y no se hace ningún problema. No se hace ningún problema. Y están trabajando juntos para una candidatura. Entonces, creo que hay mucha hipocresía en nuestra política en general, y creo, como insisto, hay gente buena, razonable en todos los sectores, pero creo que en todos los sectores también hay gente que está podrida, ¿no? La hipocresía no termina siendo un atributo ni de la izquierda ni de la derecha. Yo creo que es una característica de determinadas personas. Y bueno, ¿quién ha aceptado sus cargos? Nadie. Si tú miras la lista de los acusados de Odebrecht, nadie ha aceptado sus cargos. Ni uno. Ni uno. He dicho, bueno, sí, ni uno. Todos son inocentes. Falso, de toda falsedad, todo. Y Villarán, entre comillas, los aceptó cuando sabía que ya lo habían denunciado. Y creo yo que los aceptó para que Castro, que estaba en ese momento de colaborador eficaz, la perdiera la colaboradora eficaz, porque lo único que tenía para denunciar seguro era Villarán. No sé si transmito la idea, un pacto mafioso de silencio que lo rompe uno, entonces la otra dice yo también lo rompo y te quito tu colaboración, y terminan los dos presos. Sí, hay mucha... La palabra está muy desgastada también, ¿no? Señor Basombrío, ha sido un gusto conversar con usted. Bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, eso es todo, amigos. Les agradecemos muchísimo por su atención, por su acogida y esperamos tenerlo en otra ocasión muy pronto. Siempre es un gusto estar en Perú 21. Gracias.